Hola, soy Saida Benfil y hoy hablaremos sobre las vanguardias artísticas. Estos movimientos se dieron en las primeras mitad del siglo XX y revolucionaron todas las artes plásticas occidentales. Algunos de estos movimientos se expresaban conforme al diseño gráfico, el industrial y el arquitectónico. Las vanguardias fueron experiencias grupales más o menos organizadas y tenían una misma agenda estética e ideológica. Por eso varios movimientos tuvieron este manifiesto escrito. Entre ellos es el expresionismo, el futurismo, el suprematismo, el dadaísmo, el neoplasticismo y el surrealismo. Las características de las vanguardias artísticas fueron que son muy diversas y que entre ellas colaboraban entre sí con la libertad. Todas compartían el mismo espíritu, a partir del cual es posible delimitar características comunes como la rebeldía, el rupturismo y la libertad de expresión. El espíritu de rebeldía era una de las características que tenían, ya que estaban en contra de la Academia de Artes, ya que estaban a espaldas de los nuevos tiempos y de la libertad creativa. El cuestionamiento de la limitación de la naturaleza. Para los nuevos artistas, el significado en las artes plásticas no estaba regido por el parecido con la realidad, sino con el contenido que tenía dicha escena. La ruptura es un ideal clásico de belleza que utilizaban los tiempos antiguos, y el vanguardistas supieron encontrar otra estética valiosa con la frialdad y lo grotesco. El ejército de la libertad de expresión por medio del arte. Ellos trataban que eran unos nuevos tiempos y preconizaban la libertad expresiva. El arte debería ser una tribuna para el ejercicio del pensamiento. El deseo de expresar los temas y preocupaciones del sujeto contemporáneo. Las preocupaciones del ser humano no aparecían en el arte académico, pero los vanguardistas buscaban darle otra representación. El rechazo a la confiscación simbólica del arte por parte de la burguesía. Los vanguardistas lamentaban que el arte se limitara a presentar el interés de la clase burguesa. A continuación vamos a hablar sobre dos vanguardias que vendría siendo el futurismo y el dadaísmo. Futurismo. El futurismo fue un movimiento de vanguardia que surgió en el norte de Italia. Fue un movimiento artístico y sus propuestas excedieron el campo para orientarse a lo político. La búsqueda de la modernidad en la inserción de una sociedad industrializada y tecnificada, así como el rechazo de la tradición, dio impulso al futurismo, que tuvo influencia en otros movimientos europeos como el suprematismo, el rayonismo y el constructivismo ruso. El futurismo surgió en Milán y se dio a conocer en febrero de 1909, cuando el poeta Filippo Tommaso Marinetti publicó su manifiesto futurista en el periódico Le Figaro de París. Fue un movimiento polémico y contradictorio. En 1919, Filippo Marinetti escribió el manifiesto fascista, que sentó las bases ideológicas del partido fascista de Benito Mussolini, de las tendencias nacionalistas, militaristas y belicistas. Para 1920, el movimiento se disolvió. Muchos de los primeros miembros murieron en la Primera Guerra Mundial y otros fueron interesando en otras corrientes artísticas a partir de 1919. Las principales características del futurismo eran que consideraban de la industrialización junto con las posibilidades que brindaba el desarrollo científico y tecnológico que permitían un nuevo mundo fuerte, dinámico, sin defectos. Otra característica es que la violencia y la guerra eran purificadoras, que era necesaria la destrucción total para construir un nuevo mundo. Consideraban un nuevo concepto de belleza basado en la velocidad, el dinamismo, el contraste, la disonancia y la desarmonía. Sostenían que la nueva belleza era la máquina, el automóvil, los aviones. Rechazaron el academismo y toda la tradición estética europea. El ritmo de la vida estaba marcado por la velocidad y el arte que tenía adaptarse a él.
Buscaban plasmar los recorridos de los cuerpos en el espacio para dar cuenta del dinamismo de la vida. Representantes del futurismo. Los principales representantes del futurismo fueron los siguientes: Filippo Tommaso Marinetti, que fue de 1875 a 1944, fue el escritor y poeta fundador del futurismo. Él escribió el Manifiesto Futurista. Umberto Boccioni, que fue de 1882 a 1916, que fue un pintor y escultor. Carlos Carrà, de 1881 a 1966, que fue un pintor y autor de libros de arte. Luego de su paso por el futurismo, adhirió a la pintura metafísica. Gino Severini, de 1883 a 1966, que fue un pintor. Luigi Rosalo, de 1885 a 1947, que fue un pintor y músico. Él fue el autor del arte de los ruidos, creador de los intonati. Giacomo Balla, de 1871 a 1957, fue igualmente un pintor. Antonio Sant'Elia, de 1888 a 1916, que fue un arquitecto y fue el autor del Manifiesto de la Arquitectura Futurista. Dadaísmo. El Dada o dadaísmo fue un movimiento artístico de vanguardia que nació en Zúrich en 1916. Sus fundadores fueron Tristan Tzadda, Hugo Ball, Richard Hülsbeck y Hans Arp, quienes se reunían en el local nocturno Cabaret Voltaire, con el objetivo de realizar acciones que mostraron su rechazo a la institución artística y a las expresiones del arte europeo, tanto el vigente en aquella época como el histórico. El término Dada, con el que nombraron, no porta ningún significado. La elección del nombre es tan azarosa como las demás actividades que realizaban. El dadaísmo es considerado las vanguardias negativas, porque mientras otros movimientos vanguardistas consideraban positivos, criticaban la realidad, pero pretendían construir algo nuevo. El Dada pretendía evadirse de la realidad a la que consideraban decadente y corrupta. Algunas características del dadaísmo es que consideraban el movimiento como un estado de ánimo, más que una propuesta artística ya determinada. Sus actividades no tenían sentido, idocinaban y ridiculizaban las manifestaciones del arte vigente. Ellos renunciaron a las técnicas del arte tradicional e incorporaron el uso de materiales industrializados de uso cotidiano, azarosos o absurdos. Marcel Duchamp fue un artista francés. Este introdujo el concepto de ready-made, un objeto cualquiera que se transforma en obra de arte, al ser nombrado así por el artista. Esta afirmación desplaza el valor de la obra del arte del objeto a sí mismo a la acción del artista. Ellos buscaban escandalizar a los espectadores y provocar una reacción emocional e intelectual. Renegaban del concepto de obra de arte, no solo los buscaban, sino que rechazaban producir objetos impetuosos que fueran contemplados en los museos. Consideraban que el arte era un ejercicio de la libertad, rechazaban los límites entre las disciplinas artísticas. Un objeto o una acción dada no pueden ser clasificados como pintura, escultura, poesía, etc., ya que los dadaístas consideraban que las obras eran el resultado de una acción, de un ejercicio de libertad. Tuvo mucha influencia en los movimientos posteriores, por ejemplo en el surrealismo, así como el modo de entender el arte. Algunos de sus artistas más reconocidos del dadaísmo fueron los siguientes. Fueron Marcel Duchamp, que fue de 1887 a 1968, Tristan Tzadda, de 1896 a 1963,
Enhanced Art de 1887 a 1966, Man Ray de 1890 a 1976, Correct Readers de 1887 a 1948, Francis Picabia de 1879 a 1953, Richard Holzbein de 1892 a 1974. Como mencioné al principio del video, las vanguardias buscaban la libertad. Tanto el futurismo como el dadaísmo buscaban la libertad de expresión a su forma de ser, pero la buscaban. Buscaban revolucionar una forma de arte, buscaban que el arte se vea de diferente manera y no de una forma romántica, no de una forma idealista. Buscaban que resaltar lo feo, buscaban resaltar lo horrendo, buscaban darse a ver de una forma única.